Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Isabel Vázquez y soy profesora de lengua castellana y literatura. Este vídeo lo grabo para el curso de INTEF de Flipped Classroom y voy a intentar explicar en este vídeo la distinción entre sujeto y predicado, como se lo explico yo a mis alumnos desde primero de la ESO. En primer lugar, pues debemos identificar el verbo, puesto que consideramos que es la palabra más importante de toda la oración. Tenemos aquí varios ejemplos. El perro ladra mucho por la noche, pues identificaríamos el verbo y le ponemos núcleo, verbo. A continuación le preguntamos a ese verbo por el sujeto. ¿Quién ladra mucho por la noche? Pues el perro. Y ese quién nos da la solución para averiguar el sujeto. Además, tenemos que hacer la prueba de concordancia. Sabemos que el verbo está en singular y en tercera persona, por tanto tenemos que buscar algo en la oración que también esté en singular y en tercera persona. Y si cambiáramos el verbo a plural, pues ese sujeto también tendría que cambiar a plural. Por ejemplo, si yo digo ladran mucho por la noche y le pregunto quiénes, pues ya no contestaría el perro, tendría que decir los perros. Por tanto, el perro sería el sujeto y todo lo que no es sujeto lo convertimos nosotros en predicado. A continuación, identificaríamos el núcleo del sujeto, en este caso la palabra más importante es perro, y le pondríamos núcleo nombre. Del predicado, pues siempre el núcleo del predicado va a ser el verbo, ¿vale? Que ya lo hemos marcado previamente. Por tanto, nos quedaría esta oración: el perro como sintagma nominal sujeto y ladra mucho por la noche como sintagma verbal predicado. Si tenemos otro, podemos poner otro ejemplo. Mi abuela hace magdalenas de chocolate. En primer lugar, seguiríamos los mismos pasos, pues identificaríamos el verbo, hace, está en tercera persona en singular y tendríamos que buscar un sujeto. ¿Quién hace magdalenas de chocolate? Pues mi abuela, es la respuesta, pero no nos conformamos con eso, sino que volvemos a poner en plural ese verbo para ver si le corresponde, si el sujeto también cambia a plural. Hacen magdalenas de chocolate. ¿Quiénes? Mi abuela ya no, sino mis abuelas. Por tanto, sintagma nominal sujeto, mi abuela, cuyo núcleo sería abuela como núcleo sustantivo. Y hace magdalenas de chocolate, pues se quedaría como sintagma verbal predicado, cuyo núcleo vuelve a ser el verbo. Daniel persigue a las palomas en el parque. Pues verbo sería persigue. ¿Quién persigue? Pues Daniel. Daniel, en este caso, una sola palabra, sintagma nominal sujeto. A las palomas en el parque, todo formaría parte del predicado, cuyo núcleo del predicado sería, volvemos a tener el verbo. Siempre el verbo es el núcleo del predicado y, como yo siempre digo en clase, palabra fundamental de la oración, porque sin verbo no hay oración. Del sujeto también señalaríamos Daniel como sintagma nominal sujeto. Todo lo que no es sujeto, entonces predicado, ¿vale? Igualmente, el núcleo del sujeto sería Daniel, en este caso, única palabra que contiene este sujeto. Voy al colegio todas las mañanas. Volvemos a señalar el verbo. En primer lugar, voy. ¿Quién voy? O aquí nos encontramos con que el sujeto está omitido o está elíptico. ¿Por qué? No es que no tenga sujeto la oración, sí que tiene, lo que no está presente. Por eso se le llama omitido o elíptico. ¿A qué persona le correspondería voy? Pues a la primera del singular. Por tanto, el sujeto lo pondríamos aparte en la oración y correspondería al pronombre personal yo. Todo lo que no es sujeto sería entonces predicado. Y con esto, pues, concluimos diciendo que el verbo es la oración, la palabra de la oración más importante, puesto que vuelvo a repetir que sin verbo no hay oración, y debemos hacer la prueba de concordancia de número y de persona para averiguar el sujeto.
puesto que la pregunta algunas veces de quién o quiénes nos puede fallar. Y espero que les haya quedado claro esta explicación. Muchas gracias.